oportuno que nos enteremos, ¿no?, lo beneficioso que resultaría tener un pulsioxímetro en casa. Quizás a pesar de que ya están algunas familias relacionadas con el pulsioxímetro, otras no tanto. Y es oportuno que lo estén. Bienvenido Alberto Torres, médico emergenciólogo del Hospital de Emergencia de AT Vitarte. Gracias por estar con nosotros. Aló, buenos días. Mucho gusto. Es un honor para mí poder compartir con ustedes toda la información respecto a lo que es el pulsioxímetro. También se le llama saturómetro porque mide la saturación de oxígeno. Y la importancia que tiene este dispositivo en esos momentos de pandemia. Pulsioxímetro, vamos a quedarnos con ese término, ¿no? Debería estar en una casa. ¿Qué ventajas tenemos dentro de un hogar que cuenta con un pulsioxímetro para controlar a nuestros seres queridos en medio de la pandemia? Claro, la pandemia ha hecho que tengamos nosotros algunos cambios en el hogar. La saturación de oxígeno medida por el pulsioxímetro o pulsioximetría es la evaluación de una función vital, así como medimos la presión arterial, medimos la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, también la saturación de oxígeno es importante. Y sí, efectivamente, es importante que las familias en medio de la pandemia tengan a la mano un dispositivo de pulsioximetría, porque muchos de estos pacientes que tienen familiares con COVID positivo, leve, moderado o severo, o incluso estas personas pueden salir positivos a la infección por COVID o una neumonía por COVID. Puede ser leve, pero tenemos entendido que hay un proceso que se llama la hipoxemia silenciosa. Y muchas veces eso nos podría ayudar a detectar tempranamente los cambios de la saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría. Tengo entendido, doctor Torres, que nosotros debemos estar tranquilos si el nivel de oxígeno en nuestra sangre está entre 95% y 100%. Si está en 94, 93 o menos, ¿qué deberíamos hacer? Claro, la bibliografía mencionan en promedio 95 a 100, 94 a 100 incluso, y eso depende también de la edad del paciente, depende si tiene alguna enfermedad pulmonar previa o enfermedad cardíaca previa, porque eso va a variar los valores de la saturación de oxígeno. En una persona que no tiene ninguna patología pulmonar o cardíaca previa, adulto, sano, entonces sí, vamos a tener la saturación de oxígeno entre 94 a 100%. Esta persona nunca ha tenido ningún problema respiratorio y de manera abrupta empieza a tener 92, 91%, entonces finalmente este paciente debería acudir a un centro hospitalario, porque ya está habiendo una hipoxemia, una disminución de la oxigenación en la sangre detectada por este dispositivo no invasivo y nos indica de manera indirecta que no hay una buena oxigenación en la sangre por X factor. En este caso, muy probablemente por una infección por COVID. Entonces, este paciente necesitaría ir al hospital para ser evaluado. El pulsioxímetro funciona como un gancho de colgar ropa, ¿no? Es como una pinza que atrapa el índice de uno de nuestros dedos. Hay de varios precios, hay de varios tamaños, pero ese es el mecanismo. ¿Qué consejos nos puede dar para que el resultado de la medición de oxígeno en nuestra sangre no sea distorsionada? ¿Debe estar la mano súper bien lavada y el pulsioxímetro desinfectado? Claro, la mano debe estar limpia, desinfectada. En el caso de las damas que se pintan las uñas, esa zona de la uña del dedo debe estar totalmente despintado, libre de la pintura que se coloca en las damas, para que haya una adecuada lectura del pulsioxímetro. Ha salido recientemente un artículo, una pequeña investigación donde incluso mencionan cuál sería el dedo más adecuado para tomar la pulsioximetría.
Mayormente nosotros lo tomamos en el índice o en el pulgar o donde nos lea mejor. ¿Y da lo mismo derecha o izquierda? Claro, sí da lo mismo, derecha, izquierda. Entonces, no hay ningún problema. Y esto lo puede hacer cualquier miembro de la familia, no es necesario tener formación en primeros auxilios. Claro, el personal de salud puede explicar al familiar o a la familia entera cómo es el uso y darle un pequeño entrenamiento de unos minutos para que asienten el conocimiento de la utilidad del pulsoxímetro. Es sencillo, es muy manejable en casa y va a ayudar a las familias a poder determinar o tomar una decisión para el transporte del paciente a un hospital. Hay muchas preguntas, doctor Torres. ¿Cada cuánto tiempo debo estar controlando el nivel de oxígeno de mi ser querido si empiezo a sospechar que podría haber contraído COVID-19? ¿Con qué tiempo va descendiendo su capacidad de oxigenación y en qué momento ya debo dejar el hogar y asistir a un centro médico para que sea atendido? Quisiéramos regresar con usted, por favor, acompáñenos en el siguiente bloque. Antes quiero recordarle, y nos está dando consejos prácticos para usar el pulsioxímetro de manera eficiente. Estamos frente a un crecimiento leve pero sostenido del número de contagios y de fallecidos del COVID. Ojalá no entremos a una segunda ola. De hacerlo, es mejor estar prevenido y tener, por ejemplo, un pulsioxímetro en casa. Funciona como un gancho de colgar ropa, es como una suerte de pinza. El doctor dice que la suele usar en el índice derecho o índice izquierdo o en el pulgar, en ambas manos. Y cualquier miembro de la familia puede verificar el nivel de oxígeno en la sangre. Si está entre 95 y 100%, no hay de qué preocuparse, inclusive 94%. Y quedaron pendientes varias preguntas. ¿En cuánto tiempo empieza a descender la cantidad de oxígeno en la sangre si es que estamos infectados? ¿De un día para otro, el mismo día o cada caso es diferente, doctor Torres? Bueno, definitivamente cada caso es diferente. Depende también de cuán inflamado esté el pulmón del paciente, o sea, cuán comprometido esté el pulmón del paciente por el COVID. No es lo mismo tener un compromiso pulmonar de 5% o tener un compromiso pulmonar de 90%. Evidentemente, los pacientes que tienen mayor compromiso pulmonar son los que van a tener mayor evidencia de la dificultad respiratoria, van a tener uso de músculos accesorios, ¿no?, para poder jalar el aire. Por ejemplo, las personas sanas que no tenemos ningún problema pulmonar, vamos a respirar aire ambiente. En el aire ambiente, la concentración de oxígeno es el 21% a una determinada presión. Eso es lo que nosotros le llamamos el FiO2. Y con ese 21% que nosotros respiramos del aire ambiente, nosotros saturamos 96, 97, 98%. Pero si tenemos una persona que ya tiene una afectación pulmonar, ese 21% va a ser insuficiente. Por tal motivo, esta persona va a necesitar un apoyo oxigenatorio, ya sea con una cánula binasal, ya sea con una máscara de reservorio, o finalmente va a tener que ser intubado y conectado a un ventilador mecánico dependiendo de la gravedad. Lo que se recomienda es que si el paciente está infectado por COVID, pero aún no presenta ningún síntoma respiratorio, podría medirse la saturación cada 8 horas, ¿no?, todos los días, cada 6 horas, cada 8 horas. Pero, ¿qué sucede? Porque me dejó la pregunta anterior. ¿Qué sucede si el paciente presenta ya disminución de la saturación, 92, 91, 90? O sea, desciende sostenidamente, ¿no? No importa el intervalo de tiempo, pero cada vez que le aplicamos el pulsioxímetro tiene menos saturación. Entonces eso tiene que ser constante y trasladar al paciente a un hospital. Si se presenta dificultad respiratoria, o sea, síntomas respiratorios, que el paciente ya no puede respirar normalmente, adecuadamente, con mucha más razón, y encima de satura, baja la saturación, ese paciente tiene que ser enviado a un hospital, ser evaluado médicamente, y posteriormente se toman otras pruebas, incluyendo una tomografía de tórax, si es que lo amerita.
Uh-huh. Ahora, nos había recomendado, y lo voy a repetir, que si estamos aplicando el pulso oxímetro a alguien que tiene la uña pintada, ¿no? No importa si es hombre o mujer, si tiene la uña pintada, el resultado puede alterarse, por lo tanto usted recomienda que se haga con las manos completamente limpias, sin ningún tipo de esmalte, ¿no? Así es, correcto. La persona que está siendo evaluada tiene que estar echada, sentada, puede estar desplazándose dentro de la casa. Lo más adecuado es que esté en reposo. Puede estar sentado o echado, no hay ningún problema. Sin moverse. Pero sin moverse, porque al moverse pues se va a mover la mano, va a alterarse la lectura. ¿Y sale de manera inmediata el nivel de oxígeno en la sangre o demora unos minutos? ¿Todos los pulsoxímetros funcionan igual o hay algunos más lentos, otros más rápidos? La mayoría de pulsoxímetros funcionan casi dentro del rango normal, ¿no? Casi igual, ¿no? A diferencia de precio. Claro que hay otros que tienen mucho más sensibilidad, pero la diferencia no es abismal. Uh-huh. Doctor Torres, ¿qué pasa con las personas que nos están escuchando y viven en Ticlio, viven en Cerro de Pasco, en Puno, donde tengo entendido por la altura, el nivel de oxigenación en la sangre es distinto? ¿Ellos qué rangos tienen? ¿Los mismos que un habitante de la costa o es diferente? Es diferente. Como le decía hace un momento, nosotros respiramos aire ambiente al 21%. O sea, dentro de todo el aire, nosotros tenemos 4 moléculas que lo decimos chunk, la C, la H, la O y la N, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos 4 elementos están en el aire ambiente, pero el oxígeno corresponde al 21%. En Ticlio también es el 21%. Lo que varía es la presión. Como nosotros estamos a nivel del mar, entonces tenemos más altura de atmósfera, por lo tanto tenemos más presión. A nivel de Ticlio es más altura, entonces menos espacio de atmósfera, menos presión. Por eso nosotros cuando vamos a Ticlio, que es 4.850 metros de altura, sentimos que nos falta el aire. Por lo tanto, las personas que provienen de altura van a tener una saturación menor a lo normal, ¿no? Mencionan que es 2 desviaciones estándar, que podría ser más o menos un 85%, o sea, un 15% menos que nosotros. Si nosotros en nivel del mar tenemos un promedio de 96% de saturación, ellos van a tener un promedio de 92% de saturación dentro de sus valores normales. Cuando viene una persona de Ticlio y le encontramos que tiene 90% de saturación, podemos considerar que está todavía dentro de lo normal. La última, doctor, ¿cuánto debe pagar un ciudadano por un pulsioxímetro? Un rango, desde hasta, pues me imagino que hay de muchos precios, pero no más de y no menos de, para que no de alguna manera especulen con este equipo que va a ser, me imagino, muy, muy demandado. Claro, los precios pre-pandemia de un pulsoxímetro de una calidad media estaban más o menos entre 120 a 150 soles. En la época de la pandemia, pues subieron mucho más, ¿no? Hasta 350 soles. Y ahora han salido algunos pulsoxímetros que están en 50 soles, ¿no? Entonces yo pienso que un promedio entre 50 y 150 soles es adecuado para que la persona pueda comprar. Lastimosamente sigue siendo caro, ¿no? Muy caro, para doctor. miles de peruanos, sí, todavía sigue siendo bastante caro. Masivo, no todos tienen 150 soles para comprar un pulsoxímetro y en estos tiempos difícil. Pero si hay de 50, bueno, vamos a ver también cómo se puede hacer. Todo tiene una salida. Lo que quisiéramos también es darle una salida a las inquietudes de los seguidores de este espacio con relación al pulsioxímetro, ¿no? Porque quieren preguntarle a usted directamente algunas experiencias ya vividas con pulsioxímetro o están experimentando que desciende, ¿no?, de manera sostenida el oxígeno de ese ser querido en la casa y no saben si finalmente ir al hospital les da miedo, ¿no?, porque no se sienten seguros. Así es que va a ser oportuno que usted los oriente. Claro, encantado. Lo comprometemos a contestar las inquietudes de los seguidores de Encendidos. Regresamos con el doctor Torres. Cómo usar eficientemente el pulsioxímetro. Ya ha dado precios que van desde los 50 hasta los 150. Es caro, no todas las familias van a tener acceso a un pulsioxímetro. Y queremos recordar algunas historias, doctor, ejemplares, como la de este peruano Barzallo, ¿no?, que vendía el oxígeno al precio justo en el Callao.
y se ganó el apelativo de el ángel del oxígeno. Nunca especuló y siempre vendió lo que tenía, ganando al precio justo. No queremos que las personas empiecen a especular y a aprovecharse de la situación con subir el precio del pulsioxímetro. También recordamos, por supuesto, ¿no? A otro peruano, ahora me acuerdo el nombre, que vivía en San Juan de Miraflores, ¿no? Mario Romero Pérez, lamentablemente él perdió la vida, pero también era otro empresario del oxígeno que vendía a precio justo. Ahora que hemos avanzado con la investigación y que nos recomienda tener un pulsioxímetro en casa, vamos a enlazarnos en este instante con Janelis Martínez para que nos cuente cómo están los precios del pulsioxímetro en el mercado. Janelis, te escuchamos. Mauricio, buenos días, directo en directo desde la Avenida Emancipación, hasta donde hemos llegado para saber efectivamente el precio actual de los pulsioxímetros, un aparato médico digital que mide el oxígeno en la sangre y que ha sido y sigue siendo muy utilizado por pacientes y médicos en esta pandemia de la COVID-19. Los precios han variado mucho desde que se inició esta crisis sanitaria al día de hoy, tal como nos confirmó María Araujo, vendedora de este lugar. Escuchemos. Ahorita está en 80 soles. ¿Pero ha habido alguna variación de cuando inició la pandemia al día de hoy? Claro, porque cuando inició la pandemia se encontraba pues en promedio de los económicos que ahorita están 80, entre 40 soles, se vendían en 180, 190 soles. Y las de marca sí estaban entre 300, 320, ¿no? Hoy podemos encontrar entonces en el mercado pulsioxímetros que van desde los 40 soles hasta los 200 soles según la calidad y el uso para el que se necesite, siendo 80 soles el promedio. Los precios han vuelto a su normalidad a como se incrementaron en más del 50% entre los meses de abril y octubre. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis. Antes de ir con los siguientes enlaces, le pregunto al doctor. Muchas familias tienen miedo de llevar a su ser querido a un hospital. Primero porque no es fácil acceder a una cama, ¿no? Hay como una saturación en todos los lugares y optan, ¿no?, por llevar su tanque de oxígeno a casa y ellos suministrarle el oxígeno hasta que mejoren, ¿no? Y ahí es donde vale la pena destacar el rol de estos peruanos inspiradores, honestos, que nunca han subido el precio del oxígeno y que han salvado muchas vidas porque veíamos hacer colas y llevarse el oxígeno a casa. ¿Esta es una metodología válida, doctor? ¿Usted la aconseja? Porque hay que ser realistas y en Piura, por ejemplo, ya no hay camas de cuidados intensivos, está todo ocupado, ¿no? Es probable que la familia se sienta más segura dentro de su casa si sigue descendiendo el nivel de oxígeno en la sangre y tienen la posibilidad de comprar oxígeno y oxigenar a su ser querido. ¿Usted lo recomienda? Es una pregunta muy interesante. Como hemos pasado todo esto en COVID, muchas de las actitudes que hemos tomado han sido unas actitudes de urgencia, ¿no? Teóricamente, en épocas normales no es tan aconsejable porque a veces no sabe manejar el oxígeno todo. Pero ahora, cuando se ocupan todas las camas hospitalarias, cuando la emergencia se satura con muchos pacientes, ¿no?, y hay un ciclo de coinfección entre las personas que acompañan al único paciente que tiene COVID y las personas que lo acompañan que probablemente no tienen COVID, se infectan y también van a caer enfermos. Entonces, podría ser una salida de urgencia a la ausencia de camas y al llenado de gran cantidad de pacientes en la emergencia. Pero si a pesar de la administración de oxígeno domiciliario, que pueda ser incluso guiado por algún familiar o amigo que pueda ayudarles a manejar el oxígeno, si a pesar de ello el paciente continúe saturando, paciente continúa con un mal patrón respiratorio, definitivamente este paciente debe ser trasladado a un hospital porque ya no va a poder ser manejado con ese oxígeno que le dan en casa. Bien, doctor. Vamos a
a irnos a otro enlace para saber cómo está el tema de los pulsioxímetros, por ejemplo, en Piura, que es una región que ha subido el número de contagios de un 12% a un 19% en solo una semana. Y ayer en un hospital nos contaban que todas las camas de cuidados intensivos están tomadas. Está Gustavo Guarnizo con nosotros. Te escuchamos, Gustavo. Buenos días, directo en directo. Buenos días, Mauricio, directo en directo. Así es, el director del Hospital Santa Rosa, Edwin Chinguel Pasache, indicó que por el incremento de 25 a 40 pacientes hospitalizados, la demanda de oxígeno también se ha incrementado. Escuchemos. Normalmente estábamos consumiendo un promedio de 80 a 90 balones por día de oxígeno, ¿no? Durante estos días estamos ya con requerimientos de 120 a 150 balones por día, ¿no? Nosotros en nuestro pico más alto hemos llegado a consumir un promedio de 350 balones por día, adicional al isotanque que tenemos, ¿no? Que tenemos instalados para 48 puntos. El funcionario también indicó que ese incremento ha ocurrido durante la última semana y que también hay escasez de medicamentos para pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos como fentanilo, rucodonio y midazolam. Por ello invocó a la población a no descuidar las medidas de higiene como el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. En relación al oxímetro, en la ciudad de Piura pocas farmacias venden oxímetros o pulsioxímetros, no equipos que sirven para medir la cantidad de oxígeno en la sangre y saber si un paciente con COVID-19 requiere asistencia respiratoria. En un recorrido por las farmacias cercanas a este Hospital Santa Rosa, nos indicaron que no venden este equipo y que las pocas que lo hicieron en el momento más crítico de la pandemia, en este momento lo tienen agotado. Según algunas vendedoras, el precio de este equipo actualmente fluctúa entre 70 y 100 soles. En otra de las tiendas de venta exclusiva de equipos médicos indicaron que venden oxímetros de 90 soles, el de más bajo precio, y otro de 140 soles, esto dependiendo la marca. Desde Piura, directo en directo, RPP Noticias. Vamos a regresar con el